Todos los que son bautizados recibimos la gracia santificante. ¿Por qué? Porque de esa gracia vamos a participar nosotros, de la vida divina de Dios. ¿Sí? Ahora, dice Pablo, Jesús fue semejante todo a nosotros, menos en él, ¿no? ¿Quién otra persona no pecó? La Virgen María, ¿sí? Es decir, ella nació sin pecado original, concebida sin pecado original. De ahí que celebramos la Inmaculada Concepción de María. ¿Sí? Bueno, entonces, Dios quiere hacernos partícipes de su vida divina, fuimos creados por Él. Ahora, ¿cómo viene a, digamos, Dios a mostrarnos esa vida divina? En Jesús, al enviarlo, al venir Jesús a la tierra, ¿sí? Dios está haciendo que nosotros, digamos, participamos de esa vida divina junto con Jesús. Ahora, ¿por qué creen que los apóstoles le decían, bueno, Jesús les decía a ellos, conviene que yo me vaya, si no me voy, no va a venir el Paráclito, el Consolador? Los apóstoles decían, pues, ¿cómo te vas a ir? No, ya estás con nosotros, estás vivo, resucitado, ¿no? Pero ahí Jesús ya nos está dando ejemplo a través de la resurrección de la gloria que nosotros vamos a vivir cuando seamos, digamos, venga la parucía y resucitemos para la vida eterna. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual. ¿Sí? ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Bien, el designio divino de la revelación se realiza mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Nuevamente de Verbum 2. La parucía es la segunda venida de Jesús. Sí, la parucía es la segunda venida del Señor. La esperamos. A lo mejor ya cuando venga el Señor ya vamos a estar muertos, pero si llevamos una vida buena y morimos en santidad, resucitaremos para la vida eterna. Y quienes hayan llevado una vida de pecado y hayan muerto en pecado, van a resucitar, pero para la eterna condenación. De ahí que por eso hay que portarnos bien. Bueno, Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona del mismo Verbo encarnado, Jesucristo. Esto que estoy diciendo aquí, que el Catecismo lo está diciendo, es que Dios, vamos a analizar todo el Antiguo Testamento. Aunque no estamos viendo Biblia, pero lo vamos a ir analizando. ¿Por qué? Porque Dios, después de la caída de nuestros primeros padres, Dios empieza a hacer una alianza. Y entonces, por eso el Catecismo nos marca las etapas de la revelación. Cómo Dios se va a ir revelando al pueblo de Dios. Cómo Dios va a ir escogiendo a estos, digamos, patriarcas, ¿no? Estos hombres para formar una alianza. ¿Por qué? Porque Dios pues no quiere que su pueblo perezca. De ahí que si ustedes han leído el libro del Génesis y el Éxodo y los que le siguen, cuando Dios ve que el pueblo está en maldad, ¿qué hace? Manda el diluvio. Él mismo, digamos así, se arrepiente de su creación. ¿Y qué quiere hacer? Deshacerse de todos. Pero dice que había un hombre fiel, Noé. Y entonces por eso le dice, pues vas a construir la arca, el arca, vas a echar a los animalitos de 2 en 2, como dice el canto, ¿sí? Y tu familia, ¿sí? Y ahí, obviamente, pues el Señor está haciendo una alianza con Noé. Todavía no llegamos ahí, pero bueno, se los adelanto. Las etapas de la revelación. Primero, desde el origen Dios se da a conocer. Obviamente, desde el origen del mundo, Dios se dio a conocer.
Y no solamente se dio a conocer a los hombres, porque Él creó pues cielo, mar, tierra, animales, todo. Él sabía lo que estaba creando, ¿sí? Bueno, Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de salvación sobrenatural, se manifestó a nuestros primeros padres ya desde el principio. Nuevamente el verbo número 3. Es decir, la primera manifestación de Dios al mundo está en los primeros padres. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Es decir, aunque nuestros primeros padres cayeron en el pecado, la revelación siguió. Dios se siguió revelando, ¿sí? En efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención. Imagínense ustedes si nuestros primeros padres no hubieran caído. Fuéramos, pues sí, imagínense, pónganse a pensar. Si nuestros primeros padres no hubieran caído, nosotros no tendríamos vergüenza de estar desnudos. Una. Ahora, ¿ustedes escucharon el pregón pascual, la noche santa? No, hay una parte donde dice: necesario fue el pecado de Adán. ¿Por qué necesariamente el pecado de Adán fue necesario? Válgame la redundancia. Pues para que mandara a Dios a su hijo. Ajá, se cumpliera la promesa. Porque si no, el hijo no hubiera venido. O probablemente sí hubiera venido. Decían los teólogos, algunos maestros míos que yo tuve en la Pontificia de Teología, hacían esa pregunta. O sea, si no hubiera habido caída y todo esto que hay en el Antiguo Testamento, ¿Jesús hubiera venido? Yo creo que sí. Ahora, ¿nacería de una mujer como María? Probablemente también. ¿Pero a qué iba a venir? ¿A morir en la cruz nada más porque sí? Tenía que haber algo. Entonces, por eso Dios pues muestra a su Hijo. Y obviamente no por el pecado de nuestros primeros padres, Dios ya no se siguió revelando. Dios siguió revelándose. Y ahí lo dice el catecismo. Ahora, hay algo muy bonito y muy particular, que Dios invitó, digamos, al hombre, a nuestros primeros padres y a los que siguen, ¿no? Ya nos sigue invitando a nosotros, a una comunión íntima, ¿sí? Con el revestimiento de la gracia y la justicia. Lo dice el catecismo. ¿Qué quiere decir aquí? Que Dios nos está invitando a una comunión íntima con Él, es decir, a vivir con Él para revestirnos de la gracia. En pocas palabras, debemos de vivir en gracia. Nuestros primeros padres perdieron la gracia en el momento de desobedecerlo, de caer en ese pecado, pero obviamente nuestros primeros padres fueron redimidos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el Señor descendió a los infiernos y los fue a rescatar. Por eso en el credo nosotros decimos, ¿qué decimos? No, cuando va concebido por María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió. ¿Qué significa que descienda a los infiernos? Precisamente eso, baja para rescatar a todos los que estaban ahí. Ya más adelante vamos a ver que los patriarcas son considerados santos. Una pregunta. Una ocasión me dijeron a mi hija que ya no vivieran por las almas de los católicos, de las iglesias católicas.
Miren, digamos, cuando un alma se condena, pues está condenado. Como lo de Lázaro y el rico, ¿no? Pues le dice el rico, ¿no? Pues, al padre Abraham, pues que Lázaro moje la punta y que me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Pero pues ya no puedes hacer nada, porque dice la misma palabra de Dios que hay un abismo que obviamente los separa. Entonces, sería una herejía o sería no sé, como arriesgarnos a ir contra la voluntad de Dios y contra lo que Dios ha creado, decir que podemos sacar un alma del infierno. Pero tampoco podemos estar seguros que un alma está condenada. Claro. A lo mejor hasta en el último minuto se pudo arrepentir. Esa es otra cuestionante. Nosotros no somos nadie para decir que está condenado, ¿no? Dios tiene la última palabra. Pero sabiendo y estudiando, pues imagínate, si una persona vive en pecado mortal, ¿no? Y se accidentó sin confesarse, Aunque se haya arrepentido. pues es que no podemos nosotros decir, pues a lo mejor en pleno accidente pidió perdón, ¿no? Pues ahí ya las oraciones de todos los días que hacemos por los hermanos que van a morir, que esto, pues les ayudan, ¿no? Pero pues miren, la palabra última la tiene Dios. Pero ahora, las revelaciones que se han tenido de los santos, por ejemplo Santa Faustina, el mismo Padre Carlos Cancelados, que tuvo la visión del infierno, algunas otras videntes, pues ellos dicen que sí, que hay almas condenadas en el infierno, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado también con eso, no ser muy prudentes en ese sentido, ¿no? De hecho, Marisol me preguntó a una hermana, la hermana Rita, Ajá. y le dijo, no, porque Fíjense que creo que hay una anécdota del Padre Pío o de algún santo que pidieron una misa a sus familiares por esa persona. Y esa alma vino a ver al Padre y le dijo, ya no pida por mí porque yo estoy en el infierno. O sea, la misa pues no iba a ser fructífera pues para esa alma porque ella estaba condenada. Y esa alma se condenó porque guardó pecados en la confesión. O sea, según ella se confesaba, pero no decía todos los pecados. Y así vivió, murió, se condenó. Entonces cuando le pidieron la misa, esa misma alma vino a decirle al Padre, no pida por mí porque me condenó. Entonces, pues eso también hay que meterlo como a un discernimiento, porque no sabemos. Por ejemplo, la otra vez me decía una persona que un joven se suicidó y el padre de ahí del lugar dijo que no iba a celebrar misa y que no iba a dejar que entrara al templo. Antes así era. Yo todavía me tocó con un sacerdote allá en mi pueblo. Una persona se envenenó de sus, ya ven que por allá es mucho campo y rancho y todo. Pues así se envenenó con el fertilizante y todo eso. Y el padre dijo, no lo metan a la iglesia, no voy a celebrar, va directo al hoyo, o sea, a la fosa. ¿No? Y me preguntaban, pero pues es que, por ejemplo, el suicidio, pues estás atentando contra tu vida y la vida es sagrada. Entonces, ¿cómo puedes tú acabar con tu vida si Dios es dueño de tu vida? Y en algunas revelaciones dicen que los que se suicidan van pues al infierno, pero pues no nos toca eso nosotros decirlo, ¿no? o afirmarlo, sino que Dios en su infinita misericordia pues al final tiene la última palabra. ¿Quién sabe, digamos, moralmente qué situación tenía esta persona como para querer quitarse la vida? Y pues ya no hablemos de lo espiritual, ¿no? Porque pues espiritualmente estaba vacía,
Porque una persona que se suicida obviamente es porque ha dejado a Dios a un lado. Ya no es el centro de su vida. Y está en una desesperación tremenda. Entonces, eso. Por ejemplo, donde vive una niñeta, se ahorcó el muchacho y dice que, bueno, a mi hija le pateaba la pelota, le tiraba la cubeta, se tuvo que ir de allá. Porque, ¿Ya muerto? Sí, o sea, ella no supo, no lo vio, sino que las vecinas que viven por ahí le dijeron en ese barrio de Noé se colgó, el joven era un estudiante. Pero luego hacía cosas, ¿ok? Ajá, y hacía cosas. Pues sí, porque sus almas no descansan. Entonces sí es su alma la que anda ahí. Pues sí, digamos, su alma no descansa. Hay que pedirle a Dios que descanse en paz. De ahí que por eso cuando muere un familiar de nosotros y lo sueñas, es porque te está pidiendo algo. Un rosario, una misa, una novena de misas, cosas así. ¿Por qué? Porque te está pidiendo ayuda. ¿Dónde está? En el purgatorio. Está en el purgatorio y necesita pasar al cielo. Pero eso ya lo veremos más adelante. Bueno, continuamos. La primera etapa de la revelación es la alianza con Noé. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas, dice el catecismo. La alianza con Noé después del diluvio. A ver, busquen Génesis 9:9. Génesis 9:9. A ver, léenlo de pie y fuerte. He pensado establecer mi alianza con ustedes y con su futura descendencia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Muy bien. Entonces empieza el Señor Dios, Yahvé, una alianza con Noé. Ahora, esto expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes, así dice el catecismo de la Iglesia, es decir, por su descendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ya había visto el pecado de su pueblo, precisamente por eso llovió 40 días y 40 noches. Aquí tenía una imagen muy chistosa, pero ya no se las pude. Ya la verán en las diapositivas. Es Noé, fuera del arca, cuando manda la palomita, pues, que le traiga la de olivo. Bueno, continuamos la alianza. Sí, la alianza con Noé permanece mientras dura el tiempo de las naciones hasta la proclamación universal del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Digamos hasta que Cristo viene al mundo. Sí. Obviamente va a haber muchas alianzas, las vamos a estar viendo, ¿no? Pero, pues está con Jesús. Ahora, Dios elige a Abraham para reunir a la humanidad dispersa. Dios elige a Abraham llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer de él el padre de una multitud de naciones. Busquen Génesis 12:1 y otro busque Génesis 17:5. 12:1. A ver, fuerte. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Palabra de Dios. Te alabamos. Es decir, Dios saca a Abraham de su lugar,
de su casilla y se va a la tierra que Dios le va a prometer. A ver, Génesis 17:5. No te llamarás ya Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Fíjense que esto me recuerda a una noche santa que nos contaba un hermano que en una comunidad de una misión, ya ven que la segunda o tercera lectura de la vigilia pascual es sobre Abraham y el sacrificio de su hijo, ¿no? Pero subió una señora a leer la lectura, pues ya, lectura de tanta. Y el Señor dijo, y la señora no sabía leer, yo creo, la pobre señora, no sé qué pasó ahí, que la señora decía, abran, y abran, y el padre pues voltea, Abraham, no abran, o sea, es como la señora está diciendo que abran la puerta, pero era Abraham. Es decir, hay que saber lo que dice la Escritura, ¿no? Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. ¿Por qué serás padre? Pues, y además, Abraham es nuestro padre. Bueno, el pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar un día la reunión de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Esto es importante, la unidad de la iglesia. ¿Ustedes qué creen desde cuándo se formó la iglesia? Esto es un tema de eclesiología, porque es hablar de la iglesia, pero ¿ustedes piensan que en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, ahí se funda una iglesia o la iglesia? Digamos, porque Jesús le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues no, porque iglesia es pueblo de Dios, entonces en sí sería... Pues desde antes ya había iglesia, ¿no? Ya había pueblo de Dios. Ahora, hay que entender que ese pueblo pues no tenía sacramentos, ¿no? ¿Se puede considerar a Adán y Eva pueblo de Dios? Pues los dos solitos. Pueblo de... Es que miren, si ustedes se paran en un lugar, ahora ya con el tiempo no se fue diciendo así, pues son iglesia, son pueblo. Y a la pregunta, ¿no podemos considerar a Adán y Eva como iglesia? Pues es que precisamente la unidad en la iglesia o la unión de Dios con nosotros y nosotros con Dios, es decir, formamos pues una iglesia, ¿no? Nos congregamos en torno a Él, porque precisamente nosotros para celebrar la misa, pues todos nos congregamos, ¿no? Para hacer oración, nos congregamos. Ahora, cuando usted reza solito, usted no reza solito. El ángel de la guarda está rezando contigo, los santos están rezando contigo. La Virgen no puede estar rezando contigo, porque tú le estás rezando a ella. En Medjugorje la Virgen le dijo a los videntes que ella pues viene cuando la invocamos a través del rosario, pero ella permanece en silencio, porque ella no puede estar diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia. Ella recibe las rosas que nosotros le estamos dando. Qué bonito ha de ser, ¿no? Incluso cuando nosotros rezamos el Santo Rosario, qué bonito es, María nos está mirando con ojitos de ternura y está recibiendo las rosas. Imagínense el rostro de María, o sea, de ver a sus hijos estar ahí rezando.
entonces pues así yo... ¿Tristeza por qué? Porque, bueno, cosas que pasan en la familia, lo que le pido a Marquita María, cuando le pido su ayuda, y como que siento que en ese momento, Nuestra Señora me da el consuelo, pues siento tristeza por pedir por el prójimo, no sé por qué me empiezo a llorar, y luego siento que como que alguien me abraza, siento en mi cuerpo, siento así un calorcito. Ajá. Y ya es cuando empiezo yo así como a tratar de controlarme y termino mi rosario con mucho cariño y me quedo dormida porque a mí me es muy difícil dormir. En mi caso me cuesta mucho conciliar mi sueño. Muy bien. Sí, y ya cuando rezo el rosario, pues siento ya más tranquilidad. Pues sí, María te consuela. María te consuela en tu dolor, digamos, en tu preocupación. A ver, les puedo hacer una pregunta haciendo un paréntesis. ¿Ustedes rezan un rosario al día? Yo rezo un rosario en la mañana, O sea, rezan un rosario al día. ¿Un misterio? ¿Un misterio nada más? A ver, me refiero a un rosario, por ejemplo, hoy es lunes. ¿Qué misterios son? Gozosos. Pero ustedes rezan nada más los gozosos, los del día. Pero ya no rezan, por ejemplo, los dolorosos, los gloriosos, los luminosos. Yo les invitaría a que rezaran los 20 misterios. Porque la Virgen le dijo a los videntes en Medjugorje, el rosario completo son los 20 misterios. Dice, pero a veces mis hijos solamente rezan 50 veces por día. Son 200 a ver. Antes eran 150 con Santo Domingo, ya cuando Juan Pablo II puso los luminosos, son 200. Ya sé que por sus quehaceres y por su trabajo y por acá, pero aprovechen los momentos cuando, por ejemplo, si van en transporte público, ahí pueden rezar. Por ejemplo, a mí me gusta rezar cuando voy de viaje, porque es, pues, ¿qué más vas haciendo cuando vas de viaje? Solamente escuchando música, pero si puedes rezar, reza. Entonces, ahora, ¿cómo puede uno rezar? Es que ustedes piensan que rezar el rosario pues es echarte 4 veces la letanía. No. Ni 4 veces las 3 Aves Marías. A lo mejor sí, ¿verdad? La de antes del parto, en el parto y después del parto. Pero usted puede terminar sus 5 misterios y nuevamente, ¿no? Por ejemplo, hoy yo los distribuí todo el día delante del Santísimo, ¿no? Fue algo muy bonito. Que primero hice los dolorosos, luego los gloriosos, luego los luminosos y terminé con los gozosos. Pero, pues así hay una pausa y le decía al Señor y a nuestra Madre, ay Madre, hago una pausa en nombre del Padre, ya. O sea, por si voy a hacer la pausa, si me voy a seguir, pues ya le digo, misterios los siguientes, ¿no? Y ya puedes ir ofreciendo eso. Eso te alimenta muchísimo porque es una presencia de María tremenda. Entonces, bueno, ya no salí. Bueno, cierro paréntesis porque si no nos vamos a atrasar. Los patriarcas, profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Les voy a dejar de otra tarea. Investíguenme cuándo se celebra Abraham, por ejemplo, San Abraham. Investíguenme si se celebra o no. Bueno, eso es lo que van a investigar. Van a investigar, ¿sí?, cuándo celebramos a Abraham, nuestro padre en la fe, si es una fiesta litúrgica o no, y dónde la celebran. Yo que sepa, aquí en México no la celebramos, pero por ahí en la Europa sí lo celebramos. Esta es la tarea. Ahorita voy a revisar la tarea de la solemnidad. Bueno,
Ahora, Dios forma a su pueblo Israel. Después de Noé, Abraham, Dios forma a su pueblo Israel. Primero, después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo. Estoy en el numeral 62. Como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Establecido con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley. Es decir, lo que le dijo Dios a Moisés: vete al monte, ahí van a estar las tablas de la ley y las va a meter al arca de la alianza. ¿Si han leído la parte donde va el arca de la alianza y todos van danzando? Imagínense qué bonito. ¿Mande? Sí. Bueno, el paso del Mar Rojo, ¿no? Pero también, pero con el canto de los carros del faraón. Pero hay una parte donde el arca de la alianza va y están rodeando un río y todos empiezan a danzar. No me acuerdo en qué parte de la Biblia está. Pero eso para nosotros ahora es cuando nosotros tenemos en Jesús Eucaristía y el Señor va así, como por ejemplo lo que fuiste a vivir el fin de semana, ¿no? Va el Santísimo y todo el mundo está alabando. O sea, en ese tiempo del Antiguo Testamento iba el arca de la alianza y todo el mundo iba alabando a Dios. El rey David danzaba. Entonces, precisamente por eso Dios da su ley al hombre, ¿no? Las tablas de la ley. ¿Para qué las da? Para que lo reconociese y le sirviera como el único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, para que esperase al Salvador. O sea, es decir, las tablas de la ley y toda esta formación del pueblo de Israel era para que al final esperáramos al Mesías, ¿no? De ahí que por eso Isaías va a profetizar: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Israel es el pueblo sacerdotal de Dios. Busquen Éxodo 19:6. El que lleva el nombre del Señor. Busquen Deuteronomio 28:10. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero. El pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. A ver, fuerte de pie. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos. Es decir, está formando a su pueblo sacerdotal. Deuteronomio 28:10. A ver. Dice: y todos los pueblos de la tierra verán que se ha invocado sobre ti el nombre del Señor y te temerán. Palabra de Dios. Te alabamos. Es decir, Dios forma a su pueblo, pero tiene uno que invocar el nombre de ¿quién? Del Señor. Siempre, constantemente. Bueno, por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna. ¿Sí? ¿Ustedes escuchan las palabras de la consagración? ¿Cómo dice cuando va a consagrar el Padre la sangre de Cristo? Bueno, el vino a la sangre. Sangre de la alianza. Es decir, los profetas que anunciaban, ¿no? Y denunciaban todo lo que había, esperaban también ya al Mesías, ¿no? Y en ese tiempo ya se esperaba, pero ¿quién viene a poner esa alianza nueva y eterna? Cristo, con su muerte. Y cuando se instituye la Eucaristía, esa sangre es la alianza nueva y eterna. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades. Ezequiel 36, si lo pueden consultar.
Ahora, será sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Ahí hay una lista de mujeres, en el numeral 64 al final, una lista de mujeres como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther, que conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es de María. Ay, perdón, mi catecismo ya está dando la suelta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la esperanza del Mesías pues siempre estuvo presente. Estas mujeres, algunas, fíjense, en su estado de vida, pues concibieron ya al final casi de su vida, ¿no? Y de todas estas mujeres, la más actual es la Santísima Virgen María, la, digamos, descendencia, ¿no? Y bueno, todo esto culmina, o sea, toda la alianza, todo lo que Dios se revela al hombre, culmina en Cristo Jesús, que es la tercera parte. Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. O sea que después de Cristo ya no hay revelación. Dios ha dicho todo en su verbo. Todo. Podrían preguntarse, ¿y qué es todo? Pues todo lo que antes se esperaba en Cristo Jesús se ha hecho realidad. Todo antes lo que se deseaba en Cristo Jesús se ha hecho realidad. O sea, de ahí que otra vez venga el misterio de la Trinidad. Hoy estamos celebrando a San Atanasio. San Atanasio fue un doctor de la Iglesia y obispo, pero él defendió una herejía en el Concilio de Nicea, ¿sí? Que Arrio pues había dicho que Jesús no era hijo de Dios, sino solo una criatura divina. Entonces San Atanasio dijo, no te equivocas, Jesús es hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso todo culmina en Jesús. Todo lo que se decía culmina en Jesús. Ahora, pasamos al numeral 65. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. O sea, el Hijo para el Padre lo es todo. Y el Padre para el Hijo lo es, y así. Es una unión unificante entre el Hijo y el Padre y el Padre y el Hijo. O sea, podríamos preguntarnos, ¿y están separados? No. En los evangelios dice, quien me ve a mí. Ahora, ¿por qué se va el Señor? Porque del amor de ellos dos nace el Espíritu Santo, o se manifiesta el Espíritu Santo. Por eso se va Jesús y viene el Espíritu Santo, que es, si el Espíritu Santo actúa, ahí está actuando el Padre y el Hijo. Cuando el Hijo actúa, está actuando también el Padre y el Espíritu Santo. Y cuando el Padre actúa, está actuando el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres, las tres divinas personas. ¿Son tres dioses? No, un solo Dios. Eso hay que entenderlo, porque luego a veces nos podemos confundir o incluso dudar. Pero no debemos de dudar. San Agustín escribió un librísimo sobre Trinidad. Trinitate se llama. Buenísimo. Ojalá un día lo podamos leer, pero habla sobre todo el misterio de la Trinidad. ¿Sí? Bueno, no habrá otra revelación. Es decir, no hay otra revelación hasta Cristo. Cristo es esa revelación del Padre y con eso Dios lo ha dicho. En el numeral, perdón, de la siguiente, en el numeral 67,
66, la economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública y gloriosa antes de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay que pensar que hay revelaciones, ¿no? Hay que entender esto porque, por ejemplo, cuando Jesús se manifiesta, Él no está revelando algo nuevo. ¿Sí? Por ejemplo, las revelaciones a Santa Faustina. Jesús no le dijo nada nuevo, le dijo todo lo que está contenido en la Escritura. Por eso no hay otra revelación. Por eso no le dijo otra cosa. ¿Ah? Sí, ahorita que está comentando esto, ya me acordé que allá en el retiro que estuve, el fin de semana decían eso, que igual todos los mensajes que da Dios o todas las visiones que nos regala son cosas que ya pasaron, o son cosas que ya están dichas en la Biblia. O sea, todo eso ya tiene que estar, ya tuvo que haber sido dicho por Jesús. Sí, sí. Por eso no hay otra revelación. O sea, no esperemos otra revelación, porque la Escritura es esa revelación. De ahí que por eso el tema que hoy estamos viendo, Dios se revela al hombre a través de la revelación en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? No digamos, ¿por qué la iglesia a veces no cree? ¿Por qué la iglesia, desde nuestras autoridades, ¿no? En algunas revelaciones, a lo mejor algunas revelaciones sí contienen algunas cosas que no están contenidas en la Escritura. Por ejemplo, no por ejemplo, sino por ejemplo las de Rosa Mística, que es María. María, ¿qué pide? Oración, ayuno, penitencia. Son cosas que están contenidas en la Escritura. Mas sin embargo, la iglesia no las aprobó. Y en un exorcismo el demonio dijo: las apariciones en Montichiari son verdad. Los demonios dijeron eso. Y dijeron: pero la iglesia no las aprobó y eso es trabajo de nosotros. O sea, trabajo de los demonios para que no las aprobaran, ¿no? Pero todo lo que la Virgen ha dicho no es nada nuevo. Es algo que está contenido en la Escritura. Por eso no puede haber más revelación, porque ya tenemos esa revelación. Y por eso Dios se nos revela a través de la palabra y a través de su Hijo. Bueno, y la última parte, en el numeral 67, ahora sí. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, que es lo que les estoy diciendo, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva. Es lo que les estoy diciendo. ¿Por qué no están en el depósito de la fe? Porque, digamos, no están contenidas ahí, pero hablan de lo que hay ahí y reafirman de lo que hay en la Escritura. ¿Sí? Todas. Por ejemplo, las revelaciones a Bernabé de la preciosa sangre, ¿no? Están contenidas ahí. Los 5 misterios hablan de las llagas de Jesús. ¿No? La misericordia de Dios, el costado de Jesús salió sangre y lo leemos en el Evangelio. No es nada nuevo. ¿Sí? Entonces, por eso dice el catecismo eso. Ahora, guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, el sensus fidelum, debe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Es decir, las revelaciones nos tienen que hacer hincapié que o vamos bien o vamos mal. De ahí que por eso la Virgen se ha estado apareciendo. ¿Por qué? Porque la Virgen nos quiere salvar. Y por eso nos está llamando a la conversión. ¿Qué dijo en Cova de Iría? En Fátima, pues. Rezar, hacer penitencia, ¿no? Porque si no, vendrá algo peor, ¿no?
¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Si se rebelaban contra Dios, ¿qué les pasaba? La cólera de Dios. Y ahí no había nadie que intercediera, a excepto de Moisés cuando mandó todas las serpientes y todo. Y ahí va el pueblo arrepentido. Ay, dile a Dios que haga algo porque nos estamos muriendo. ¿Y quién fue el intercesor? Moisés. Y la cólera de Dios se aplacó. ¿Y ahora quién es nuestra intercesora? De ahí que la cólera de Dios se ha aplacado, si no ya nos hubiera llevado. Sí, si no el Señor ya hubiera arrasado con todo. Pero ¿qué le está escuchando a María? Nuestro ruego. Eso. Por eso de ahí que las revelaciones privadas o públicas pues no están diciendo otra cosa más que lo que está contenido en la revelación. ¿Sí? De ahí que por fe hay que creerlas, porque igual hay gente que no cree. Y desgraciadamente sacerdotes que tampoco creen, ¿no? Que no se dejan, digamos, guiar por todo eso. Por ejemplo, yo ya tengo acá conmigo la imagen de la llama de amor, ¿no? Es que para traerla ahorita es un abridero de puertas y cerrar. Es que el Padre ya cierra, ¿no? Entonces yo tengo que abrir nuevamente y vengo cargando, pues. Pero ya el viernes, no coman nada, el viernes la verán, ¿no? Pero, por ejemplo, María le pide a Elizabeth, ¿no? Le da el don de la llama de amor, donde su inmaculado corazón arde por amor a los hombres. Y ella está pidiendo que esa llama de amor se encienda en las familias. ¿Qué está pidiendo? Conversión. ¿Y qué el Señor nos está pidiendo en la Escritura? Conversión. Pero ahora, en este tiempo, ya no está Moisés, ya está María para interceder. Por eso cuando nos viene una catástrofe, por ejemplo, ¿ustedes sabían que el terremoto del 17 lo detuvo la Virgen? Ese terremoto del 17 venía con todo para México. ¿Sí? Pero lo detuvo la Santísima Virgen María. Va a decir, ¿y eso cómo lo sabe? Ah, porque nos los dijo la Virgen a través de una persona. Y por eso la Virgen decía, yo estoy en México, yo vivo en México, pero ahora me quieren sacar con su aborto. O sea, María vive ahí, vive. Y los demonios mismos decían, ustedes son unos, para no decir otra palabra, son unos tontos, decían los demonios. La Virgen está al lado de ustedes y ustedes no se dan cuenta. Ella está con nosotros. Ella permanece con nosotros. Entonces, así, pues, la Virgen nos quiere salvar. No hay otra revelación. La Virgen nos lo está diciendo. Nos está recordando y nos está refrescando la Escritura. Con otras palabras, pero no las está diciendo. ¿Sí? La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar. Dígame. ¿Es una pregunta para mí? ¿Por qué no creen? Porque dice cosas como, me suenan como ilógicas. Sí, miren, los hermanos protestantes, en primer lugar, son unos ignorantes. En segundo lugar, están cegados por Satanás, porque Satanás creó las sectas. El demonio se goza en esas personas que en toda su vida no comulgan, no tienen sacramentos y no aman a María. ¿Por qué no la aman? Porque la hacen una simple criatura que solo utilizó Dios para que Jesús naciera. Ahora, los hermanos separados no estudian la Sagrada Escritura. Ellos la leerán y según ellos reciben una, no sé si gracia o ya se elevan casi y así salen a predicar. Y luego por eso, como no estudian, ¿sí?, pues interpretan mal la Escritura. Y luego dicen los evangelios que María tuvo más hijos, según ellos, pero no.
Por eso no la quieren, porque la creen poca cosa, ¿no? Pero María tiene su lugar en la iglesia. María le dio Dios un lugar, ser la madre de Dios, coronada. Por eso María fue coronada como reina del cielo. Por eso decía un santo, no me acuerdo si fue un San Alfonso María de Ligorio, decía, convenía que la madre del Verbo también estuviera allá. De ahí que por eso la asunción de María. O sea, convenía que si el Hijo participaba de esa divinidad de Dios Padre, convenía que María también fuera pura, inmaculada y santa. Pero por eso no la quieren, porque, digamos, no la aman, pero ella sí los ama a ellos. Por eso de ahí que nosotros experimentamos el amor de la Virgen a través del Santo Rosario. Bueno, termino la última parte porque tengo que revisar su tarea. Ya son 5 minutos. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. En el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. O sea, no podemos nosotros aceptar revelaciones nuevas que vayan en contra de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Aguas ahí, cuídense de eso. Por eso un buen católico carga su Biblia y su catecismo, porque pues son nuestros libritos de base para defendernos, defender nuestra fe, pues. No podemos nosotros creer en otra cosa que no esté contenida. ¿Sí? Bueno, en resumen, bueno, obviamente por amor Dios se ha revelado al hombre. Ese es un primer punto. Segundo, Dios se ha revelado al hombre comunicándose gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. Crea una alianza con nuestros primeros padres, con Noé, con Abraham, y Dios se ha revelado plenamente enviando a su Hijo, a quien estableció su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá otra revelación después de Él. Yo sé que leyeron lo demás, pero esto continuará. En el siguiente lunes, vamos a ver la transmisión de la revelación divina. Esto ya se pone interesante, ¿saben por qué? Porque ya llegamos a Jesús. Pero ahora, ¿cómo se transmitió lo demás hasta nuestros días? De ahí que por eso el catecismo va a decir que cómo se transmitió a través de la tradición apostólica, los apóstoles. Esto ya se empieza a poner más interesante. ¿Por qué? Las primeras comunidades, los orígenes del cristianismo, qué hacían los apóstoles, cómo predicaban los apóstoles, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Por eso yo le había puesto a la diapositiva, continuará. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, lean del artículo 2, que es la transmisión de la revelación. Si ya lo leyeron, vuelvan a repasar. Pero lo leen hasta el crecimiento en la inteligencia de la fe, la página 35, porque ya después veremos la Sagrada Escritura. Después vamos a ver, les hago una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Primero fue la Escritura y luego la tradición? No, primero la tradición. Muy bien. Pues es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿De qué? Lo que dijo lo del artículo, ¿qué? Vamos a leer el artículo 2, la transmisión de la revelación divina hasta el crecimiento de la inteligencia de la fe, la página 35, porque ya después veremos la Sagrada Escritura. Todavía no les tengo su temario porque hay algunos días que no me cuadran por ahí, entonces. Bueno.
¿Cuál libro? Ah, no, usted tiene que comprarse el Catecismo de la Iglesia Católica o descargarlo. Yo diría que lo tengan para que lo subrayen y todo, y ahí más mejor. Bueno, a ver la tarea que dejamos. Bueno, de aquí, ¿quién es Cuellajarzo? ¿Qué es eso? ¿Alguien faltó anotarse? Porque estos son los que voy a tener en la lista. Porque son los que voy a tener en la lista. ¿Quién faltó? Doña Soledad, ¿verdad? Pero sí vino a Santa, yo la vi. Pero ve que dijo que iba a ir también A la Soledad. a rezar el rosario. Aquí hay un lápiz. Anótate. Bueno, esa es la lista que voy a tener. Ya no acepto a más nuevos. Ya. ¿La anotas? ¿Anotas eso? Soledad Solís Romero. a su papá, o ya no va a venir porque va a dar el curso. No va a dar el curso, va A mirarlo por ahí. Ok. Ya tienes las preguntas, ¿no? La tarea y las preguntas. Sí. Ok, te mando la diapositiva al rato que conecte. Él va a subir la ¿Vale? ¿Ya leyeron el libro de Fe y Razón? No. Léanlo. La encíclica de Juan Pablo II, Fe y Razón. La subí ahí a la página. La subieron a la página. A ver, la tarea. A ver, voy yo voy preguntando. 1 de enero. Santa María, Madre de Dios. Si ustedes pusieron 6 de enero, tengan cuidado porque la Epifanía se celebra a los 8 días de la solemnidad de la Natividad. Ajá. Bueno, Epifanía del Señor es una solemnidad. Ok, ya esas son las únicas de enero. ¿Ustedes pusieron otra cosa? No. En febrero. No hay. Marzo. San José. 13. San José. Y 25 de marzo, la anunciación del Señor. Okay. Aguas aquí también. De febrero depende, porque una vez, el 14 de febrero, cayó. No, pero en febrero cayó Domingo de Ramos, y esa sí es movible. Entonces en febrero depende si se va a mover. ¿En febrero Domingo de Ramos? Sí, porque me acuerdo que el 14 fue el miércoles de ceniza y de ahí fue el Domingo de Ramos en ese fin de semana. Sí, cierto. Ay, no, eso está muy raro. ¿A dónde vieron eso? Hace como 3 años. No, a ver. El miércoles de ceniza puede caer 14 de febrero, pero no luego es Ramos, no. Tienen que pasar 40 días para eso. Ay, perdona. Pero el miércoles de ceniza no es una solemnidad. No, sé que no es, pero me confundí, perdón. Bueno, hay que tener en cuenta porque la solemnidad de la Anunciación también es movible. Porque si el 25 cae Semana Santa o algún día del Día Santo, se mueve hasta el lunes después de la resurrección. La de la Anunciación. Nada más para que tengan en cuenta eso. Ahora, abril. Sí, Bueno, tiene pues que haber. a lo mejor ya sería lo de Semana Santa, que es movible, que sería el de Ramos. Las movibles, Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección. Ok, bueno. Mayo, la Ascensión y Pentecostés. Ahí hay otras. Santísima Trinidad, Corpus Christi. La Santísima Trinidad, Corpus Christi.
También en abril fue la misericordia. Ah, bueno, sí, los domingos. Bueno, tienen que entender que todos los domingos son solemnidades. Todos. Jesucristo sumo y eterno sacerdote, ¿es fiesta o solemnidad? Fiesta. Corpus Christi. Ajá. Junio, el sagrado Corazón de Jesús. también es movible. La natividad de Juan el Bautista, el día de mi cumpleaños, es la solemnidad de Pedro y Pablo. Julio. No hay. Agosto. 15 de agosto. Septiembre. Sí hay. La solemnidad de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. 29 de septiembre. 9 de septiembre. Sí, se le llama así. Solemnidad Aunque ya la reducieron a fiesta, pero es solemnidad. de ¿Sí? Octubre. Noviembre. Todos los santos. Y la conmemoración de los fieles Difuntos. Y en ese mismo mes también está la solemnidad de ¿qué? Cristo Rey. Es movible. Diciembre. La Virgen. Inmaculada Concepción. ¿Qué más? La Virgen de Guadalupe y el nacimiento del Señor. Muy bien. Ahora, anótele. Las solemnidades también se celebran a los santos patronos titulares de alguna iglesia. Por ejemplo, nosotros como agustinos, San Agustín para nosotros es una solemnidad. San Agustín para nosotros es una solemnidad. San Andrés Apóstol están solemnemente. Bueno, queridos hermanos en Cristo Jesús, ¿cuál? Las solemnidades también se celebran a los santos titulares de un templo o una parroquia. Ahora, ya cuando veamos un poco de liturgia o algo así, en las solemnidades se reza el credo y se canta el Gloria. Chequen eso nada más. Y también tiene sus propias lecturas. ¿Cómo? Tiene sus propias lecturas. Bueno, nos vemos el próximo lunes, si Dios permite. Perdón, recemos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bueno, ya tienen su tarea.